Miércoles 2 de octubre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Los nuevos valores de la gasolina extra y diésel entrarán en vigencia desde la medianoche de este jueves. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero será la que determine mensualmente el precio para el sector automotriz. Varias organizaciones de transportistas anuncian paralizaciones. El decreto ejecutivo 883 con el que el presidente de la República, Lenín Moreno, eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel, establece que los nuevos valores entrarán en vigencia desde la medianoche de este jueves en las gasolineras del país. El precio de venta en terminal será determinado en forma mensual por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Estos son los escenarios de los nuevos precios de acuerdo a las últimas estimaciones. El galón de gasolina extra con subsidio costaba $1.85, sin subsidio costará $2.30. El galón de gasolina extra con etanol con subsidio costaba $1.85, sin subsidio costará $2.40. El galón diésel premium con subsidio costaba $1.03, sin subsidio costará $2.27. El galón diésel 2 con subsidio costaba $1.03, sin subsidio costará $2.17. Según el exministro de Energía Fernando Santos, el precio que tendrán estos combustibles cada mes se usará como base el costo de promedio internacional, es decir, del barril del petróleo. Subió a $62 el barril. El día de hoy está en 52, ha bajado $10. Podemos pensar que los precios más bien en el futuro tenderán un poquito a la baja. Para el experto es positivo que las empresas privadas sean las encargadas de importar los combustibles directamente y ya no el Estado como lo realizaba. Ya que estamos vendiendo a precios internacionales, que sean las compañías quienes vendan la gasolina y con ese dinero que importen ellas mismas. Mientras que las primeras reacciones sobre la medida es por parte de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros. Que reconsidere y derogue este decreto. Nosotros suspenderemos nuestras actividades. También la Federación de Transporte Pesado rechazó la medida ya que se incrementarían los costos. Vamos a pedirle al gobierno que esto se suspenda hasta que se establezcan las acciones correspondientes. El gremio de taxistas, transporte escolar, urbano y de turismo también paralizarán sus actividades, informó Priscila Cadena. Atención, mediante un comunicado oficial, el gobierno decidió suspender las clases en todo el país durante este jueves 3 de octubre. El texto deja claro que la finalidad sería para proteger la integridad de niños y jóvenes. Esto después de que el gremio de transporte anunció que paralizará sus actividades. Esto no aplica para las universidades, que estarán en su autonomía definir si sus estudiantes asisten o no. De manera particular, en la capital de la República, la municipalidad anunció que no regirá la medida Hoy no circula durante este 3 de octubre. Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas estaría dialogando con los representantes de diferentes organismos, en especial con los del transporte, ya que analizan la subvención a un plan de renovación de la flota vehicular, entre otros asuntos que no afecte tanto al sector. Representantes de varios organismos, entre ellos la Federación de Transporte, se reunieron con autoridades de gobierno para buscar consenso sobre dicha medida. En cuanto a beneficios que podemos dar como Estado, principalmente un plan de renovación de la flota vehicular, para lo cual pues, el gobierno daría un bono. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, mencionó además que otro asunto tratado es la eliminación de aranceles en repuestos e insumos que utiliza el sector del transporte. Nosotros tenemos que entender de que la medida pues, va a tener algún tipo de afectación, y que tenemos que compensarla de alguna forma sincerando precios de insumos que ellos utilizan. Con respecto a la tabla de tarifas de transporte inter e intraprovincial, mencionó que serán ajustados levemente. Hay un impacto, no es un impacto proporcional, pero por ningún lado. Por otra parte, autoridades de control realizaron operativos en gasolineras para evitar la especulación de precios. Entonces estamos haciendo el control en este tipo de gasolineras que son privadas y no ha habido ningún incremento. Sí tuvimos desabastecimiento hoy en la mañana por la alta afluencia de clientela que tuvimos.
En un breve recorrido por las gasolineras de la capital, se pudo observar un normal movimiento de vehículos que se abastecían de gasolina. Los mismos precios se manejan tal cual hasta que no haya un cambio o no nos dejen a nosotros hacer ese cambio. Tarde o temprano tenía que pasar esto, pero también hay que ponerse del lado del pueblo un poquito. Pero en horas de la noche y a pocas horas de entrar en vigencia la medida, la ciudadanía se volcó a las gasolineras con el afán de abastecerse de combustible al precio subsidiado. Las autoridades anunciaron que se realizarán operativos en todo el país para evitar la especulación de los precios de los productos de primera necesidad. En el caso de que existan incidentes con los partes policiales y el informe de los comisarios, pues se tomarán las sanciones correspondientes. Recordemos que Ecuador ha otorgado desde 1974 un subsidio por el uso de combustibles fósiles, informó Patricia Aldaz. Sindicalistas y el sector indígena anuncian una gran movilización nacional en respuesta a las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno. Aseguran que las protestas se incrementarán paulatinamente. Las medidas económicas y reforma laboral anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, la noche de este martes, no fue del agrado de todos. Los primeros en reaccionar fueron quienes integran el Frente Unitario de Trabajadores FUD, CONAIE, y el Parlamento Laboral. Rechazamos esta medida y nos declaramos en el mes de la resistencia para ir con acciones graduales. Medidas de rechazo graduales que las irán incrementando hasta culminar en una gran marcha nacional cuya fecha por el momento prefieren guardarla en reserva. Pero no solo les preocupa la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel, sino la flexibilización laboral. Sin embargo, no se refirieron a la decisión gubernamental de no incrementar el impuesto al valor agregado IVA, como al contrario algunos sectores suponían iba a ocurrir. Anuncio de movilizaciones que para el gobierno nacional están en su derecho. Hay reacciones a favor y en contra, esto es de esperarse frente a cualquier decisión. Hay sectores que han recibido las medidas de buen ánimo, hay sectores que creen que las medidas son buenas, que son importantes, que las respaldan, hay otros sectores que tienen críticas frente a las medidas, esto es lo normal en democracia y así lo recibimos. Informó Héctor Romero. El presidente de la Cámara de Comercio, Pablo Arosemena, considera que la eliminación del anticipo del impuesto a la renta propuesta en las reformas tributarias permitirá inyectar liquidez al aparato productivo. Por su parte, el analista económico Fidel Márquez resaltó que mantener el IVA en el 12% permitirá que la recesión no se agudice. Fue una exigencia de la Cámara de Comercio de Guayaquil durante los últimos años del gobierno anterior y hoy es parte de la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo. Creemos que al ya no existir el impuesto, son alrededor de 360, 380 millones de dólares de plata que va a estar en los bolsillos de la actividad comercial y que va a girar, va a generar capital de trabajo, comprar mercadería, contratar gente, producción. Eso es positivo para el país. No tocar el impuesto al valor agregado se traduce en algo esencial en tiempos de recesión, según Fidel Márquez. Por ello, la contribución especial de las empresas cuyas ganancias anuales superan los 10 millones de dólares. Y los empresarios deberían entenderlo de esa manera, que es el aporte que ellos tienen que hacer, que le está pidiendo el gobierno nacional, para que ellos poder seguir aportando a mantener un nivel de seguridad, un nivel de educación y un nivel de salud para satisfacer las necesidades. La eliminación integral de los subsidios a las gasolinas y combustibles populares busca ajustar una distorsión precisa y generar un monto que urge en las arcas fiscales. Ahí tenemos de entrada una disminución del déficit en 1.300 millones de dólares para el próximo año. Los transportistas veían subsidiada su operación. ¿Qué ocurre? Ahora van a tener que sincerar su operación, pero además hay otra ventaja. Le quitamos el caldo de cultivo a los delincuentes del contrabando de diésel y gasolina extra a través de la frontera. Coincide con él Pablo Arosemena, pues considera ha sido una decisión postergada en los últimos gobiernos. Pero que nadie había tenido el coraje para poder hacerla. Es una medida que no es popular, pero es una medida correcta, hasta cierto punto tan necesaria como histórica. Ecuador necesita tener un sector privado verdaderamente competitivo. Informó Jorge Escobar.
Luego que el presidente Lenín Moreno anunciara el paquete de medidas económicas, los ministros de gobierno salieron a dar detalles de estas reformas. Aseguran que con la eliminación del subsidio a los combustibles se recaudarán más de 1.500 millones de dólares para apelar el déficit fiscal. Dejar un país mejor. Sincerar la economía del país es el objetivo de los anuncios del presidente Lenín Moreno, sostiene el ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, para quien la eliminación del subsidio al diésel y a la gasolina extra y ecopaís combate efectivamente el contrabando. Esos subsidios que antes se entregaban a estas mafias y que se transportaban a través del contrabando hacia Colombia y Perú, es decir, esta plata que estaba saliendo del Ecuador hacia Colombia y Perú, le quitan presión al Estado para seguir subsidiando esos productos o ese bien de consumo, sino que también nos permiten recaudar 1.546 millones de dólares. Con este anuncio también llegó las reformas en materia tributaria, dentro de las cuales se plantea modificación y eliminación de impuestos. El principal es la eliminación del ISD a las aerolíneas de cielos abiertos, el impuesto único al banano 14 millones, el anterior 15 millones, la exención del ISD para el mercado bursátil 5 millones. Un tema muy importante es que vamos a poner tarifa cero a el IVA de algunos insumos médicos, particularmente destinados a las personas que sufren diabetes. A esto se suma la reducción de aranceles para maquinaria, equipos y materias primas. Se podrá traer celulares, laptops, computadoras sin aranceles. Obviamente las importaciones tendrán que cumplir la parte regular. Explicó también el destino de la contribución por 3 años que deberán hacer empresas que perciben ingresos superiores a 10 millones anuales. Salud, educación y seguridad. Reformas económicas con carácter de urgente que, a decir de las autoridades, se complementan con las reformas laborales, dentro de las cuales, en el marco de la optimización, se anunció que se continuará con la desvinculación de servidores públicos. Serán cerca de 10.000 personas hasta final de año. El ministro de Trabajo explicó las nuevas modalidades de contrato que se generarán y que irán acorde a la realidad que vive el mercado. Para el tema de maternidad y paternidad, para que puedan tener también una protección en este sentido, facilidades para el teletrabajo, que a través de herramientas tecnológicas e informáticas se brinden estas facilidades que brindan una conciliación entre la vida familiar, la vida laboral, la vida personal. También se refirió a la reducción de 30 a 15 días de vacaciones para los servidores públicos. Detalló que para ello se deberá reformar la normativa. En Quito informó Adriana Rojas. Que no se haya incrementado el impuesto al valor agregado IVA calmó los ánimos en algunas bancadas dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, las filas de la Revolución Ciudadana se muestran radicales y dicen estar en contra de lo decidido por el Ejecutivo. Ellos tendrán un mes para debatir en el Pleno si aprueban o no dichas reformas. Dentro del Palacio Legislativo, las posturas respecto de las reformas laborales y tributarias que llegarán desde el Ejecutivo son cautas. Que no se incluyera en el proyecto un supuesto incremento al IVA calmaron los ánimos y muchos ahora enfatizan en que hay que analizar. Me parece un proyecto muy, no muy bueno, pero sí sinceramente no creo que nos cause problema cómo lo iba a hacer la subida del IVA, que supuestamente era inminente. Pues nosotros hemos asumido un compromiso de debatir con frontalidad, con transparencia, invitando a todos los actores económicos de la sociedad civil que quieran aportar algo a este debate. Para el Partido Social Cristiano, aunque no se haya incluido una subida del IVA, liberar el precio de los combustibles, gasolinas y diésel es una medida fuerte. La medida es una medida estructural, de fondo, dura, va a impactar en la industria, va a impactar en el transporte y va a impactar en la pesca. Por lo tanto, pues habrá que evaluar el impacto en estos sectores económicos tan importantes y dinámicos para la economía del país. Quienes son más radicales son los integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ellos dicen que están en contra de lo enviado por el Ejecutivo. La bancada de la Revolución Ciudadana jamás podría estar a favor de este tipo de medidas que afectan directamente a la economía de todos los ecuatorianos. Se espera que el CAL se reúna la tarde de este jueves para ratificar a qué comisión se envían las reformas. En Quito informó Andrea Urbe. Las reformas tributarias y laborales deberán tratarse en un máximo de 30 días en la Asamblea Nacional. Según el presidente del Legislativo, César Litardo, se las enviaría en un solo bloque a la Comisión de Régimen Económico. De no haber pronunciamiento de los legisladores en ese periodo, podría entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley.
Con carácter económico urgente es como llegaría a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas laborales y tributarias anunciado por el presidente Lenín Moreno. El mismo, a decir de la ministra de Gobierno María Paula Romo, se presentaría en un solo cuerpo legal, a pesar de que incluye temas de simplificación tributaria, reforma laboral, autonomía del Banco Central del Ecuador, entre otros. Un solo proyecto de ley económico urgente que contiene diferentes medidas sobre una sola materia: reactivar la economía y el empleo. Por supuesto, vamos a acompañar el debate en la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, adelantó que el documento sería designado por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, a una sola comisión, la de régimen tributario. Así es, está dentro del marco de la ley. Nosotros respetamos la facultad que tiene el señor presidente de la República de enviar desde el Ejecutivo leyes como estas de materia económica urgente y que la Asamblea tiene que tramitarlas en los 30 días que establece la ley. Los integrantes de la Comisión de los Trabajadores, que lleva 5 meses sin poder trabajar, había pedido que se enviaran las reformas laborales a su mesa. No obstante, y a pesar de que su presidenta María José Carrión renunció para darle gobernabilidad, la comisión aún no logra convocarse y tampoco se pronunció respecto de las medidas. Pero una vez que ya estén en el Palacio Legislativo las reformas, la ministra Romo cree que el proyecto no tendría por qué recibir resistencia en el Parlamento. Confiamos en que la Asamblea actúe con la misma responsabilidad que actúa el gobierno. El gobierno es el primero en poner el ejemplo, asumir responsabilidades, tomar las decisiones que corresponden. El proyecto deberá ser tratado en el máximo de 30 días. Si los legisladores no se pronuncian en ese periodo, podría entrar en vigencia a través del Ministerio de la Ley. En Quito informó Andrea Orbe. En un comunicado, el Fondo Monetario Internacional se pronunció respecto de las medidas tomadas por el gobierno nacional, las mismas que a su decir incluyeron decisiones importantes para proteger a los pobres y más vulnerables, así como para generar empleo en una economía más competitiva. En el documento se recalcó que el gobierno también está trabajando en reformas destinadas a apoyar la dolarización de Ecuador, como la reforma del Banco Central y el Código Orgánico de Presupuesto y Planificación. Por ello, enfatizaron que el personal del Fondo Monetario Internacional continuará colaborando estrechamente con las autoridades para mejorar las perspectivas de todos los ecuatorianos. Adelantaron que esperan que la segunda revisión se presente al directorio ejecutivo en las próximas semanas. Tras varias noticias del ámbito económico, momento de nuestra primera pausa aquí en El Comercio TV y más adelante, mucha atención. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Edgar Flores. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Edgar Flores y Luis Enríquez, destituidos por el Consejo de la Judicatura, presentaron una acción de protección y no descartan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto mientras defienden el cambio de medidas cautelares a favor de Alexis Mera. La decisión de haberle cambiado la prisión preventiva por arresto domiciliario al exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, le pasó la factura a Edgar Flores y Luis Enríquez, hasta este martes jueces de la Corte Nacional de Justicia. No les gustó la decisión porque es política, eso no nos interesa, no nos interesa. Lo que nos interesa es que debe aplicarse el derecho más allá de los nombres de las personas, y es lo que hicimos nosotros. El Consejo Nacional de la Judicatura, que se ha llenado la boca diciendo de que son respetuosos de las decisiones jurisdiccionales, hoy a través de una resolución elaborada entre gallos y medianoche, se nos ha destituido al doctor Luis Enríquez Villacreces y a Edgar Flores. Mera es investigado por supuestos aportes económicos no justificados, a cambio de contratos públicos, recursos que habrían sido utilizados en campañas electorales en el correísmo, por haberse cambiado las medidas cautelares y al no haberse permitido hablar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en audiencia. Ella interpuso una queja en el Consejo de la Judicatura. Ella pidió la aclaración y ampliación y asimismo se le dio respuesta oportuna conforme a la ley. Lamentablemente confundió el proceso penal con materias no penales, pretendiendo aplicar normas del Código General de Procesos para la interposición de recursos, cuando el propio Código Orgánico Integral Penal establece su propio procedimiento. Al tiempo de alistar sus cosas para dejar la Corte Nacional de Justicia, al ser notificados, se preparan para responder con acciones legales.
Nosotros vamos indudablemente a acatar aquello porque no podemos entrar en contradicción. Aceptamos eso, pero interpondremos los recursos que franquea la ley. Por el momento vamos a interponer una acción de protección y sin descartar, asimismo, nuestro derecho de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el Consejo de la Judicatura se abrió el expediente administrativo en contra de los jueces en julio pasado y hoy son removidos de sus cargos por supuesta negligencia manifiesta, informó Héctor Romero. En medio de desacuerdos, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no dio paso a la moción de la vicepresidenta de la entidad, que proponía destituir a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral Arturo Cabrera y Patricia Guaycha. Los magistrados cumplirán funciones hasta marzo del 2020. Los dos jueces principales del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera y Patricia Guaycha, no serán destituidos, luego de 2 horas de un intenso debate en el que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió que no podría revisar el periodo de funciones de los dos magistrados por ser ratificados en sus cargos por el organismo transitorio que presidió Julio César Trujillo. El comunicado está claro, nosotros no podemos ir, a nosotros no nos permite ni la ley ni las competencias del Consejo para revisar lo actuado. Es decir, que los miembros del Consejo no dieron paso a la moción de la vicepresidenta Sofía Almeida, que proponía destituir a los dos jueces antes mencionados de manera anticipada, alegando que tras ser suplentes se principalizaron en el cargo de 2 exjueces, que terminaron funciones en el 2018. El doctor Arturo Cabrera y la doctora Patricia Guaycha reemplazaron como suplentes, porque nunca ganaron un concurso como principales, sino que reemplazaron como suplentes a la doctora Patricia Zambrano y al doctor Vaca Mancheno. En medio del análisis hubo desacuerdos y confusiones de los miembros del Consejo. Competencia de este pleno aclarar la situación jurídica y legal en la que estos dos jueces se encuentran. Estamos en un proceso de un periodo del Tribunal Contencioso Electoral y se deben ratificar pues las funciones que están ejerciendo los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. La vicepresidenta insistió que los jueces del TCE cumplen funciones fuera de su periodo y que a la vez el informe debería ser conocido por la Corte Constitucional y Procuraduría. Para mi criterio, el transitorio no ha resuelto nada. No hay ningún informe en el cual resuelva ratificarlos a los dos jueces. Los dos jueces principales se mantendrán en funciones hasta marzo de 2020. Informó Priscila Cadena. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció en la Contraloría General del Estado un presunto sistema ilegal para la adquisición de insumos médicos que se habría instaurado durante el gobierno anterior. La denuncia señala que en el periodo comprendido entre el año 2016-2018, insumos y dispositivos médicos fueron adquiridos de personas jurídicas y naturales inhabilitadas para contratar con el sector público. 158 empresas, 275 personas naturales que sin tener licencias ni permisos sanitarios ofertaron a la infraestructura de salud pública del país estos insumos. A esto se sumaría, según la Comisión Nacional Anticorrupción, un comprobado sobreprecio. Hay un monto de 76 millones de dólares que han sido utilizados de manera inadecuada en las administraciones de las ministras Guevara y Verónica Espinosa. A propósito del convenio firmado entre la Contraloría y la Comisión Nacional Anticorrupción, dicha organización entregó los documentos para que la institución haga lo propio e investigue este supuesto caso de irregularidades. Hemos entregado esta información, se nos ha señalado que de manera inmediata se harán los exámenes especiales y que estaremos informados oportunamente. Los datos para poder sostener esta denuncia fueron recopilados por la Comisión Nacional Anticorrupción durante 3 meses. Informó Javier Rosero. 2 vehículos incinerados y 4 viviendas afectadas fue el resultado de un voraz incendio suscitado en la ciudad de Cuenca. Los detalles en el siguiente informe.
Más adelante les estaremos informando sobre lo suscitado en la ciudad de Cuenca. Cámaras de seguridad captaron el robo con arma de fuego que se desarrolló al interior de una distribuidora de productos lácteos en el centro de Guayaquil. Un hombre y una mujer maniataron al dueño del negocio y se llevaron $1.800 en efectivo. Llegaron alrededor de las 6:30 de la mañana del lunes 30 de septiembre. Ingresaron fingiendo que pretendían comprar el producto al por mayor para iniciar un negocio. Entonces yo observo las cámaras, veo que son unas personas aparentemente sanas. La chica comienza a pedirme la información de los yogures, de los precios, comienzo a darle, qué sé yo. Poco tiempo pasó hasta que el ciudadano involucrado sacó un arma de fuego y amenazó al propietario del negocio. Su joven compañera procedió a colocar ataduras en las manos de la víctima. El tipo me tenía apuntado, insultando, logra ver la caja fuerte, que le abra la caja fuerte mientras le presionaba a la chica, busca todo, busca todo. La chica comenzó a buscar, encontró lo que había de plata. Para mi punto de vista, que la chica es inexperta, realmente yo la sentía ella muy nerviosa. Se tomaron el tiempo para revisar la oficina por completo mientras mantenían sometido al dueño. Lograron encontrar el dinero en efectivo que ya estaba listo para ser depositado en el banco. Se me llevaron en efectivo $1.800. Como no encontraron mayor cantidad, terminaron llevándose 2 laptops. La mía personal y la que trabaja el señor contador. El resto del personal se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero inmediatamente fueron inmovilizados por el temor del arma de fuego que portaba el implicado. Ya habían pasado un promedio de unos 4 o 5 minutos, porque el robo duró entre 7 y 8 minutos. Comienzan ya a coger las cosas y a salir. Finalmente, la pareja logró retirarse del sitio portando el dinero que sustrajeron desde la oficina. Se conoció que mediante la numeración de la placa del vehículo fue posible llegar hasta el domicilio de su propietario, quien supo manifestar que lo alquilaba para emplearlo como taxi informal. Informó José Morales. Reiteramos la información de la ciudad de Cuenca porque 2 vehículos fueron incinerados y 4 viviendas afectadas como resultado de un voraz incendio. Momentos de angustia y desesperación vivieron los moradores de la Avenida del Chofer y de las Américas de la ciudad de Cuenca cuando un camión que transportaba alcohol de manera sorpresiva se incendió. Que se produce fuego, hay una explosión, lo que provoca una contaminación de todo el sistema eléctrico. Nada pudieron hacer los intentos de los vecinos del lugar del siniestro para poder apagar el fuego que consumía rápidamente el vehículo ante la angustia de todos. Era desesperante de mí la angustia, porque aquí hay puros solo vecinos que viven aquí al frente. El temor aumentó aún más en la población cuando las llamas empezaron a tomarse las fachadas de las casas aledañas al incendio. Tuvimos que actuar inmediatamente, como les manifiesto, porque teníamos una vivienda también producto de la explosión, estaba contaminada. Las llamas alcanzaron varios metros de altura, mismas que llegaron a incendiar un taxi que estaba estacionado en un garage de una de las casas alcanzadas por el fuego. Era difícil la actuación inmediata, por cuanto ustedes en las tomas que vayan a realizar hay muchos cables de luz en este sector. Varias unidades de socorro llegaron a sofocar el flagelo que ya había causado muchos daños materiales. Los casacas rojas tuvieron que multiplicarse para luchar con las llamas. Resultado de este lamentable hecho, un camión y un taxi completamente destruidos, 4 fachadas de viviendas dañadas y redes eléctricas carbonizadas.
Felizmente no hubo pérdidas humanas, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. En el sur de Quito, 2 sujetos fueron detenidos circulando en un taxi reportado como robado. El dueño del vehículo relató que le solicitaron una carrera y a los pocos minutos empezó el asalto. Salió a ganarse el diario, se le apareció la primera carrera a los clientes, 2 sujetos que supuestamente estaban tomados, pero todo habría estado planificado, circuló menos de 1 kilómetro y uno de los pasajeros que estaba en el asiento posterior le tomó por el cuello mientras el otro, con un cuchillo, lo amenazaba para que entregue el dinero y las cosas de valor. Me dijeron que me van a dejar matar, me decían que en el Machangara. Como no tenía casi nada, le sacaron del volante. Uno de los detenidos se hizo cargo del taxi, empezaron a circular por el sur de Quito. Al parecer disfrutaban de la noche capitalina. En un descuido y con algo de suerte, el auto se detuvo en un semáforo, momento que aprovechó el chofer para saltar y huir de los supuestos delincuentes. Yo le logro coger la mano al que tenía el cuchillo, porque ya me estaba hincando. Entonces yo abro la puerta y me salgo corriendo. Cuando logró pedir auxilio, avisó que fue víctima de robo, que se llevaron el taxi. Las unidades policiales patrullaban atentos. De pronto un vehículo de las características descritas apareció por una de las calles de Quitumbe y a la orden de alto policía hizo caso omiso. Al ver la presencia de la policía, estos señores salen en precipitada carrera haciendo una maniobra peligrosa. Los uniformados lograron parar la marcha del vehículo amarillo y antes que huyan los 2 ocupantes le cerraron el paso. A los pocos minutos llegó el afectado y confirmó que era su auto y reconoció a los 2 sujetos. Tratan de dar a la fuga a los ocupantes del vehículo y logrando ser interceptados a una cuadra en una persecución interrumpida. Al parecer no tenían la intención de llevarse el auto, buscaban dinero rápido, estaban en proceso de desmantelamiento de piezas de fácil venta como radio, taxímetro, facturero y la computadora. Se logra verificar en posesión de uno de los detenidos un arma blanca tipo cuchillo. El trabajo fue interrumpido cuando se tomaron un tiempo extra para vacilar carro ajeno. En Quito informó Iván Casamen. Una cámara de seguridad ubicada en las calles Ayacucho y La Octava en la ciudad de Guayaquil captó el instante en el cual un sujeto utilizó un arma de fuego para robar las pertenencias de 2 ciudadanos que se encontraban en los exteriores de un local comercial. La imagen permite apreciar al sospechoso mientras camina con dirección hacia sus víctimas. Apenas se acerca y de inmediato saca a relucir su arma de fuego. En moto estaba, uno se bajó, lo estaba esperando al frente, luego que se bajó, la otra persona está viendo que ya le quitan las pertenencias y viene y lo cogió aquí. Es un robo que dice, ya vienen decidido a cualquier cosa. Bajo amenazas procede a sustraer los teléfonos celulares de ambos. La acción se produjo el pasado domingo. Apenas tardó unos cuantos segundos y de inmediato el sujeto armado se retiró del sitio. En la zona de las calles Ayacucho y La Octava, los comerciantes denuncian que no es el primer ataque delictivo que sufren bajo amenazas con armas de fuego. Se robaron aquí en La Octava, en la 10ª y más abajo en la 13. 3 robos seguidos. Es la misma moto que justo salen en algunos videos que ya lo están a ellos ubicando, pero le cambian de placa. Informó José Morales. Un accidente de tránsito entre una furgoneta escolar y un vehículo liviano dejó 2 menores heridos. El suceso se registró en el sector de la Magdalena, aquí al sur de Quito. Así quedó la furgoneta escolar tras colisionar con este otro vehículo. Según el agente civil de tránsito 1384, en el transporte escolar viajaban 12 menores de edad. Hay 6 menores que fueron evaluados por personal de las ambulancias y 2 menores fueron trasladados a una casa de salud asistencial. Familiares de los menores al llegar al sitio se mostraron preocupados por la situación. Horrible, antes con un poco de suerte porque mi niño está bien. Sí, asustado igual, o sea, nos llamaron a la casa de la institución que nos llegaba el recorrido y que parece que sufrió un accidente. Las versiones de las personas de la zona refieren que el accidente pudo generarse por el irrespeto a las señales de tránsito. En la intersección de La Cañada y Sepúlveda tenemos una señalización vertical de pare, entonces aparentemente podemos verificar de que uno de los vehículos se pasó el disco pare.
La conductora de la furgoneta como el conductor del vehículo particular mantenían los documentos en regla. Sin embargo, debido al choque se encuentran retenidos. En tanto, los automotores, estos fueron trasladados hasta los patios de retención vehicular. Informó Javier Rosero. Momento de una nueva pausa comercial en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, en lo más destacado del acontecer internacional en Perú, el Congreso destituido pide al presidente Vizcarra su renuncia para anticipar elecciones generales. Además, en Francia, miles de policías salieron a las calles de París para exigir al gobierno que mejore sus condiciones laborales. Ya regresamos en TVC.